Bienvenidos a Asesor PLD, tu barra de especialistas en prevención del lavado de dinero por actividades vulnerables. De lunes a viernes a las 17 p.m. hora centro. Conduce. Muy buenas tardes a todos, amigos de este programa Asesor PLD. Muchas gracias por su atención en este viernes 24 de julio, a 8 días de que se haya vencido el plazo para la emisión de las modificaciones y actualizaciones a las reglas de carácter general de la ley antilavado, acorde al régimen transitorio de la reforma de julio del 2025. Y bueno, seguimos en espera de que la Secretaría de Hacienda se digne publicar estas disposiciones que son importantísimas porque son de alguna manera el parámetro a partir del cual se va a entrar en vigor con plena vigencia la ley antilavado reformada el año pasado. En este sentido, bueno, hasta la edición matutina del día de hoy del Diario Oficial, pues no tenemos ninguna publicación por parte de la Secretaría de Hacienda y estamos en este sentido en esperas. ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, al final del día no es que ocurra mucho, pero sí tiene una consecuencia jurídica esta omisión. La reforma del 2025 incurrió en una serie de modificaciones donde nos vamos a concentrar señaladamente en lo que es el artículo 18 de la ley antilavado. Básicamente ese es el donde va a tener la mayor impacto esta omisión por parte de la autoridad. Este artículo 18 es el que establece todas las obligaciones o el catálogo general de obligaciones de los sujetos que son obligados por la ley a establecer un esquema de prevención de lavado de dinero en función de que son estas personas quienes se dedican a realizar los actos de operaciones que eventualmente dan lugar a las actividades vulnerables que están previstas en el artículo 17 de la propia ley. Y son estas, bueno, las que todo el mundo conoce, que ya son los juegos y sorteos, los casinos, los comerciantes de vehículos, de obras de arte, de joyas, los desarrolladores inmobiliarios, los fondeadores de recursos para desarrollos inmobiliarios, los notarios, los corredores, los facilitadores ahora y otros muchos más, ¿no? Pero bueno, eventualmente estas personas que tienen esta carga de obligaciones para establecer un mecanismo de prevención y que a la vez, una vez que realizan los actos u operaciones que dan lugar a las actividades vulnerables, bueno, les corren dos principales obligaciones. La primera es identificar a las operaciones en las que están interviniendo y al cliente con el que están interactuando o al usuario si es un prestador de servicios, por un lado. Y por el otro lado, bajo determinadas condiciones o llegando a ciertos umbrales, también surge la obligación de que presenten avisos a través de un portal ante la propia autoridad que es la encargada de llevar el seguimiento y aplicación y vigilancia de esta ley antilavado y de las obligaciones que la misma impone. Y en ese sentido, bueno, ¿qué es el resto de las obligaciones? El resto de las obligaciones están estipuladas en este artículo 18 de la ley antilavado y aquí es la parte importante. Hay una serie de obligaciones que ya reformadas ya entraron en vigor, como por ejemplo la primera, que es identificar y conocer de manera directa a las personas, clientes, usuarias con quienes realicen las actividades vulnerables y verificar su identidad basadas en una serie de medios que establece el artículo primero. La fracción 2 es para los casos en que se establezca una relación de negocios, se solicitará a las personas, clientes, usuarias una expresión de cuál es la actividad económica a la que se dedican para poder tener, acorde al Registro Federal de Contribuyentes, tener la posibilidad de saber si la actividad que están realizando es acorde a las actividades que se están prestando a través del sujeto obligado. La tercera es cuando el cliente o usuario, que sea una persona moral, un fideicomiso u otra figura jurídica análoga, recabe
los documentos u otros medios de identificación con reconocimiento oficial que permitan identificar al beneficiario controlador. Entonces tenemos la identificación del cliente usuario, tenemos las preguntas que van más allá del mero conocimiento genérico del cliente usuario, que llevan a conocer a la actividad económica a la que se dedica el cliente en función de esta relación de negocios, la identificación de los beneficiarios controladores, por otro lado, custodiar, proteger y resguardar la información, que se amplía de 5 a 10 años en esta modificación que tuvo el artículo 18. Tenemos la obligación de realizar el alta en el registro o en el padrón, como se le conoce, de sujetos obligados, que se llevan a través del portal que opera el SAT. Luego tenemos también la fracción quinta, que es brindar las facilidades necesarias para cuando se lleven a cabo las visitas de verificación. Este es un tema que eventualmente está afectado de manera muy puntual por parte de la omisión de la Secretaría. El presentar los avisos e informes ante la Secretaría conforme a lo establecido en la presente ley. Todo esto, bueno, son las 6 obligaciones que básicamente ya están en estas obligaciones. En principio no dependen de la emisión de la regla, sin embargo, hay cuestiones importantes para poder considerar que si esta omisión nos coloca en una situación muy complicada para poder cumplir a cabalidad y con puntualidad y bajo los extremos que la autoridad considere que es lo que está pidiendo esta ley, para el momento ya de aterrizarla en las operaciones concretas. Y ahí sí hay una afectación real. Primeramente, las reglas son las que nos tendrán que decir qué es lo que se acaba de entender por conocimiento directo del cliente. Porque obviamente pues no es nada más el conocimiento personal o la interacción a través de plataformas como podemos conocer al cliente, sino hasta dónde llega ese punto del conocimiento del cliente. ¿Qué debemos de saber del cliente? El reglamento no nos lo dice y entonces estamos esperando que sean las reglas de carácter general las que nos digan qué es a los ojos de la autoridad lo que implica el que se conozca al cliente. Esto es importante porque, bueno, en un momento determinado, si el criterio de la autoridad nos lleva a un conocimiento sobre la actividad, la actividad económica, nos lleva a un conocimiento del perfil transaccional, del histórico de operaciones a las que realiza normalmente el cliente usuario, conocer su entorno en relación con si es un político, es una persona políticamente expuesta, si tiene una relación personal, familiar con una persona políticamente expuesta. O sea, ¿qué tantas obligaciones o qué tantos aspectos son los que deben de verificarse para que podamos tener por cumplido el elemento de conocimiento del cliente, conocimiento directo del cliente? Entonces, es aquí donde, ante la falta de esta disposición normativa que nos dé ese alcance, esa delimitación, bueno, entonces estamos a lo que sería el criterio subjetivo de la persona que aplica la ley, en este caso del operador directo, que es el sujeto obligado, y por el otro lado, el eventual criterio que pueda sostener la autoridad al momento de hacer la revisión y la verificación del cumplimiento normativo y en su momento, bueno, la posible aplicación de sanciones en caso de que no sea coincidente el criterio utilizado por el sujeto obligado en relación con el criterio que en ese momento tenga la autoridad. Esa subjetividad es uno de los aspectos que deben de ser acotados, matizados y objetivizados a través de la expedición de las reglas. Ahora, no quiere decir que el día de mañana, cuando se emitan las reglas, el criterio que ahí se establezca realmente sea legal. Habrá que revisarlo para ver si corresponde a un conocimiento directo del cliente o hay un exceso en cuanto a los requisitos que pida la autoridad. Pero eso será un tema de análisis en el momento en el que conozcamos los textos ya emitidos por la autoridad. Mientras tanto, estamos en este espacio de incertidumbre. Otro aspecto que les comentaba de estas primeras 6 fracciones que ya están en vigor y que se ven afectadas de forma importante en relación con
con la omisión de presentar de emitir las reglas de carácter general, es justamente el de las visitas de verificación. Y el de las visitas de verificación, ¿por qué? Porque anteriormente a la reforma, la ley establecía que las visitas de verificación se llevarían a cabo conforme a la ley de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita, como ley primaria, y la aplicación supletoria total y directa de la Ley Federal del Procedimiento Administrativo. Y en ese sentido, nada más teníamos una doble normatividad a nivel de ley en ambos casos, que era la ley antilavado, por un lado, complementada con la Ley Federal del Procedimiento Administrativo. Ese era el régimen, y hasta antes de la entrada en vigor de las reformas del 25, así era. Sin embargo, a partir de la reforma del 25, se estableció una mecánica de supletoriedad diferente. Aquí es muy importante porque nos establece primeramente que la ley antilavado es justamente la ley base a partir de la cual se establece la facultad de la autoridad para verificar el cumplimiento por parte de los sujetos obligados. Segundo, nos estableció un régimen en el cual la supletoriedad queda la ley antilavado, su reglamento, que dicho sea de paso, se reformó en marzo de este año, a finales de marzo de este año, pero no dijo ni aportó nada novedoso en relación con las visitas. Y la tercera supletoriedad en materia procedimental la marcó con las reglas de carácter general. Y finalmente, en las omisiones de esta normatividad propia y especial de la ley antilavado, entonces entraría en función la supletoriedad de la Ley Federal del Procedimiento Administrativo. Entonces, en este momento, al no tener ningún tipo de reglas para los cuales celebrar las visitas de verificación o los requerimientos de información, ni más que en la ley que están anunciados, el reglamento que es omiso, lo que tendríamos que entender es que las reglas actuales, como tampoco consideran esta situación, porque no era necesario que lo contemplaran hasta antes de esta reforma, pues entonces nos llevan a la aplicación directa o la aplicación en primer orden de la Ley Federal del Procedimiento Administrativo como normatividad supletoria, normatividad que regula las visitas de verificación. Sin embargo, ¿qué va a ocurrir el día de mañana cuando sí se publiquen? Entonces, la Ley Federal de Procedimiento Administrativo pasará en un momento posterior y subordinado a lo que establezcan las reglas. Eso será también otro tema de discusión bastante importante desde una óptica jurídica, de qué tanto ese orden de prelación, ley, reglamento, reglas y después una ley supletoria realmente es válido, bajo la lógica de la supletoriedad, donde una ley debe de suplir a otra ley de su mismo rango y de su misma naturaleza. En este sentido, dos leyes administrativas. Entonces, independientemente de que haya sido cuestionable el escalamiento que estableció la ley antilavado en la reforma del 25, lo que debemos estar muy ciertos es que hasta en tanto no se determine otra cosa por las autoridades judiciales o jurisdiccionales, lo que será importante será el procedimiento que se establezca en las reglas de carácter general. Por tanto, es un tema de suma importancia que está igualmente ambiguo, porque al final del día no tenemos ni un reglamento que establezca hoy por hoy reglas respecto de las visitas de verificación, ni tampoco tenemos estas reglas generales. Por tanto, es un tema que va a ser impactado. Ahora, pasando estas 6 primeras fracciones del artículo 18 que establecen estas obligaciones concretas, vamos a tener las restantes obligaciones cuya subordinación en relación con su entrada en vigor sí quedaron supeditadas a la emisión de las reglas de carácter general. Pero ahora, también es cierto otra cosa, hay muchas de las cuestiones que están contempladas en las 6 primeras fracciones que a su vez están muy interrelacionadas con las siguientes 7 fracciones de la ley, y por tanto tenemos que estar muy atentos en cómo se van a articular estos dos grandes tiempos para poder identificar de qué manera cuestiones que deben de estar en las reglas y que de alguna manera afectan la fórmula mecánica de cómo aplicar las 6 fracciones que ya están en vigor,
tenemos que estar muy atentos, porque ahí el margen de subjetividad por parte del intérprete de la ley, que va a ser el operador primario y directo de la misma, y la autoridad que verifique y supervise el cumplimiento, pueden ser distintos y se abren los riesgos de posibles sanciones. Ahorita los invito a que hagamos una pausa, una breve pausa, y ahorita estamos de regreso para ver justamente las siguientes fracciones que están pendientes de entrada en vigor hasta en tanto sean emitidas las reglas de carácter general. ¿Sabías que una multa por incumplimiento en PLD puede costarle miles o incluso millones de pesos a tu empresa? Y muchas veces todo comienza por algo tan simple como no estar actualizado. Si realizas actividades vulnerables, un pequeño error es un gran problema. Apóyate con la membresía Asesor PLD. Tu pase directo a contar siempre con información actualizada y ten acceso a la biblioteca especializada, cursos en vivo, asesoría en línea y bibliografía especializada. Contamos con 3 planes para que elijas la que más se adapta a tus necesidades. Elige cobertura por 3, 6 o 12 meses. No esperes a que una sanción te obligue a actuar. Fortalece hoy tus conocimientos y pide información hoy mismo al WhatsApp 55 73 42 88 15. Tax Day, tu asesor PLD de confianza. Muchas gracias ahora sí que por la espera. Y bueno, vamos a continuar ahora platicando de estas siguientes 7 fracciones que el régimen transitorio de las reformas de 2025 a la ley señalaron que entrarían en vigor una vez que se publicaran las reglas de carácter general, que serían las que darían el contexto material que permitiría formalmente la entrada en vigor, porque tendríamos los criterios a partir de los cuales aplicar el contenido de las obligaciones contenidas en estas fracciones subsecuentes. Y bueno, aquí tenemos la primera, que es la fracción número 7 del artículo 18, que nos dice que existe la obligación de llevar a cabo una evaluación con un enfoque basado en riesgos, en términos de las reglas de carácter general. Por tanto, como las reglas vigentes no tienen un enfoque basado en riesgos, ni criterios que determinen cómo hacer la evaluación y cuáles son los elementos a considerar para poder construir una matriz de riesgo, pues entonces no tenemos el impedimento de hoy por hoy no contar con esas directrices para construir ningún tipo de criterio, ningún tipo operativo basado en un enfoque basado en riesgos. Y por tanto tampoco podemos hacer una evaluación de los riesgos internos que tiene cada sujeto obligado. Esto es muy importante porque al final del día otra de las obligaciones que nos está llevando a considerar la existencia de un enfoque basado en riesgos es el tema del manual de prevención, que también tuvo un redimensionamiento. Anteriormente el manual era un manual para la identificación de las personas y ahora ya la ley nos habla de un manual de prevención de lavado de dinero que aborde los temas de los riesgos inherentes justamente a la actividad a la que nos estamos realizando, a la que nos estamos dedicando. Y esto es en función, en términos de los criterios que a nivel internacional operan en la materia, la parte de los riesgos geográficos, tanto del sujeto obligado, por un lado, de los clientes usuarios por el otro, la ubicación geográfica del lugar donde se va a realizar o materializar la operación y también los riesgos inherentes a la propia acto u operación que va a ser materia de la actividad vulnerable. Estos elementos de riesgo tendrán que tener una ponderación para poderles dar un valor que nos permita eventualmente tener esta capacidad de evaluar los riesgos que estamos asumiendo en cada operación, en cada actividad vulnerable a la que nos estamos dedicando. Otro punto es el del manual. El manual nos dice que existe la obligación de elaborar y observar un manual de políticas internas que contenga los criterios, medidas y procedimientos necesarios para cumplir con las obligaciones previstas en la presente ley. Aquí es donde está el tema. No quedó ya como un mero manual de identificación, sino que ya quedó como un manual completo para que cada organización, para que cada negocio, para que cada sujeto obligado, cada notario, tenga
manuales propios diseñados bajo sus propios riesgos, y aquí voy a poner el ejemplo. No es lo mismo los riesgos que asume una notaría ubicada en la ciudad de Culiacán con los riesgos que asume una notaría igualmente ubicada en un sitio urbano como sería la Ciudad de México. O si nos vamos a un mismo estado, en el caso, por ejemplo, del Estado de México, no son los mismos riesgos que enfrenta una notaría ubicada en la zona conurbada, como podría ser Huixquilucan o Naucalpan, con los riesgos que se asumen en una notaría que se ubica en la zona rural del Estado de México, como es el sur, digamos, los municipios de Sultepec o Zacazonapan o los del sur del estado. Los riesgos en función de la ubicación geográfica son diferentes, el entorno de cada una de estas notarías es diferente, y también otro elemento importante, las características, la estructura y el tipo de operaciones o el perfil de operaciones que tiene cada notaría también van a cambiar, y por tanto al cambiar tendrán que enfocarse a sus propios riesgos, a su propio entorno de riesgo, el diseño de los manuales que deben de imperar al interior de esa organización. Esto es muy importante porque en muchísimos foros la autoridad ha hecho hincapié en la necesidad de que estos manuales sean específicos, que sean construidos caso por caso, acorde a estas condiciones particulares de cada sujeto obligado, y obviamente acorde al lugar específico en el cual se ubican, para poder tener realmente una actuación que permita considerar los riesgos, poner atención en esos riesgos y hacer un cumplimiento observando esos riesgos. Esto obviamente no puede construir, este manual no se puede construir hasta en tanto no tengamos los elementos que nos permitan construir la matriz de riesgo que está prevista en el artículo 7. Por tanto, los elementos que van a servir para la evaluación de riesgo hoy no los tenemos. ¿Y esto qué nos coloca? Pues en una condición muy compleja, porque al final del día el elemento de conocimiento directo del cliente ya es uno de los factores que por técnica, por metodología, que por criterios académicos, es uno de los elementos principales que se deben de considerar en cualquier matriz de riesgo. Por tanto, si tenemos ya la obligación vigente de conocer al cliente, pero no tenemos los parámetros bajo los cuales medir el riesgo del cliente, entonces entramos en una ausencia de normatividad que nos deja en un limbo jurídico y en una incertidumbre jurídica generada por la propia autoridad. El problema es que el día de mañana que lleguen los auditores del SAT para revisar el cumplimiento de la ley, vamos a quedar a los criterios subjetivos de cada visitador, de cada auditor del Servicio de Administración Tributaria. Esto es muy, muy delicado porque a su vez tampoco vamos a tener los parámetros objetivos para podernos defender en juicio. Entonces quedaremos a su vez sometidos al criterio que establezca o que pretende establecer el juzgador, ya sean los que fueron mis colegas del Tribunal Federal de Justicia Administrativa o eventualmente los magistrados del Poder Judicial. Que dicho sea de paso, en los temas de prevención de lavado de dinero, por la propia naturaleza, por las propias características de la materia, son temas donde hay de alguna manera cierto, no digamos temor, pero sí un cierto enfoque que los lleva a ser muy precavidos en darle la razón al ciudadano, al administrado, y donde suelen tener criterios que favorezcan los esquemas preventivos y por tanto los esquemas de que sigan los esquemas de los criterios de la autoridad. Esto va a ser delicado porque entonces nos pone cuesta arriba en caso de tener que llegar a una defensa de un caso de estos ante los tribunales. El siguiente es el de desarrollar procesos de selección de personal. Esto es muy importante porque nos hace una carga como sujetos obligados para poder seleccionar y contratar personal. Entonces es una carga que indirectamente genera condiciones laborales que deberemos de estar cumpliendo y atendiendo. Entonces, la libre contratación del personal va a quedar supeditada a lo que nos dispongan también las reglas. Y por tanto, hoy si subsiste esta libertad, porque no tenemos ningún parámetro, ningún criterio a observar,
pero al mismo tiempo tendremos que estar muy atentos el día que se emitan, porque entonces si cualquier nueva contratación de personas que estén relacionadas con los esquemas que aborde la prevención del lavado de dinero al interior de una organización económica de un sujeto a cargo de un sujeto obligado, pues nos llevará justamente a tener que atender estos criterios. Lo siguiente que es muy importante es la parte de la fracción 10, que es contar con mecanismos automatizados que permitan hacer el monitoreo permanente de los actos u operaciones. Esto es un seguimiento automatizado de las operaciones. ¿Esto para qué está enfocado? Bueno, tiene dos grandes enfoques que nosotros estamos dilucidando. Por un lado, un sistema automatizado que nos permita hacer un seguimiento puntual de operaciones que se conocen bajo el modelo de pitufeo, es decir, operaciones que bajo los criterios ordinarios no cumplen con los estándares para dar aviso a las autoridades de la existencia de las mismas, y una vez que este esquema de pitufeo, que así es como se conoce en el medio a esta fragmentación de operaciones, bueno, lo que nos dice la ley es que debemos de hacer una acumulación por periodos de 6 meses. Entonces, estos periodos de 6 meses que hoy por hoy se están haciendo de forma manual, la normatividad nos está obligando a tener un sistema automatizado sin que tengamos hoy por hoy las reglas que deberán de cumplir estos sistemas para que el esquema de acumulación pueda ser automático e inclusive puedan hacerse un seguimiento no solamente a la operación en concreto o a la acumulación de operaciones pitufiadas, sino que también eventualmente podría tener un requerimiento de hacer seguimiento a los clientes. Y esto implicaría que las plataformas que utilizamos y las herramientas que utilizamos para poder cumplir con los estándares de conocimiento del cliente, y entre estas cuestiones estaría inherente el tema de la consulta, por ejemplo, de las listas negras, listas grises y otro tipo de listas que se tienen que atender. En ese punto, los sistemas deberán de tener estas capacidades y por tanto tendremos que estar muy atentos a que si las herramientas tecnológicas con que hoy se cuentan y que hoy se utilizan realmente están cumpliendo o no con esta necesidad de tener al alcance del seguimiento de las operaciones. Y otro aspecto también que estará en cuestión es ver si en las reglas se establece la necesidad de que la información que esté en estos sistemas de seguimiento pueda ser accesado a distancia y de forma permanente por parte de la autoridad. Ese será un tema muy cuestionable, será un tema que habremos de estar muy atentos, porque la ley nos marca que la verificación tiene que ser previamente notificada y las verificaciones en tiempo real, por tanto, sin que medie una invitación, un documento donde se ordene la práctica de una visita o un requerimiento, sería altamente cuestionable que se pudiera hacer esta verificación sin que medie ese documento que autorice, que faculte la verificación por parte de la autoridad. Pero bueno, otro tema de lo que no sabemos hasta dónde van a llegar o hasta dónde se van a quedar cortas o hasta dónde van a exceder los contenidos de la norma, las reglas de carácter general. Este es un tema donde igualmente pues estamos en este limbo. Afortunadamente hoy no nos impacta mayormente, pero el hecho de que exista ya esta posibilidad y que eventualmente debamos de hacer la contratación de ciertas plataformas que reúnan los requisitos que establezcan las reglas, será un tema también a dilucidar. Porque en una de esas ponen tales condiciones por parte de la autoridad para que sean reconocidos los sistemas automatizados para el seguimiento de las operaciones, que solamente lo puedan llegar a cumplir 1, 2 o 3 proveedores y generar un nicho de mercado, digamos, monopólico o duopólico. Eso sería muy, muy peligroso, muy cuestionable, y son de los aspectos que hoy por hoy no conocemos, no sabemos y que nos tienen a la expectativa. Por el otro lado, tenemos que hay una fracción 11 que nos lleva a la obligación de tener auditorías internas o auditorías externas. ¿Y en qué
cambia los sistemas estos de supervisión interna o de revisión interna o de auditoría externa, pues va a variar en función del riesgo que represente el sujeto obligado en su actuación. Y para poder medir el riesgo, nos regresamos al punto en principio, cuáles van a ser los parámetros, cuáles van a ser las constantes que debemos de meter en la ecuación para poder construir nuestra matriz de riesgo, para poder tener todo un modelo de enfoque basado en riesgo. Por tanto, mientras las reglas de carácter general no se emitan, tenemos una muy limitada capacidad para saber bajo qué condiciones vamos a cumplir el resto o el grueso de las obligaciones, de las nuevas obligaciones que nos está imponiendo la reforma del 2025 a la ley antilavado. De ahí, pues, esta enorme incertidumbre, porque también la incertidumbre no nada más es jurídica, también nos va a implicar los costos operativos para ver en el momento en el que tengamos la posibilidad de medir el impacto operativo de las reglas en cuanto a nuestra operación diaria como sujetos obligados, vamos a ver el costo que esto nos va a implicar. Y por tanto, no solamente es la inseguridad jurídica, sino también una inseguridad económica al no tener esta posibilidad de medir cuál va a ser el impacto en costos de nuestra operación diaria bajo un modelo de prevención de lavado de dinero con un enfoque basado en riesgos, con esta falta de certidumbre. Una que me salté es también la obligación de dar capacitaciones al personal que se encarga de atender al público y de procesar los actos u operaciones que dan lugar a las actividades vulnerables. Aquí es importante porque, bueno, primeramente, pues será las reglas las que nos determinen cuáles son los elementos mínimos de capacitación, el tipo de programas, la duración de las capacitaciones y, sobre todo, quiénes van a ser los sujetos autorizados para llevar a cabo la certificación de las capacitaciones. Esto es importante porque si lo vemos como esquemas de capacitación para el trabajo, entonces tendríamos que estar contratando personal autorizado por la Secretaría del Trabajo para llevar a cabo programas certificados de capacitación y entonces cumplir con los formatos correspondientes para la emisión de constancias de DZ3 que establece la Secretaría del Trabajo. Y esto para que no cualquiera esté dando capacitaciones y sí tener capacitaciones que tengan la calidad de certificaciones reconocidas o autorizadas por la autoridad laboral que funcionen como constancias de capacitación del personal. Ahora, habrá que ver si hacen esta vinculación, porque bueno, ya vemos que de pronto la falta de comunicación entre dependencias a nivel federal es una de las constantes que hemos visto en los últimos años en el desempeño del gobierno. Pero más allá de eso, vamos a suponer que en efecto las reglas tengan toda la claridad y nos digan quiénes son las personas que van a estar autorizadas o certificadas o reconocidas bajo la figura que quieran para dar las capacitaciones que eventualmente van a permitir dar constancia, dar fe de que el personal de los sujetos obligados recibieron la capacitación adecuada en lo que es la implementación de los modelos de prevención del lavado de dinero. Esto es muy importante porque además las capacitaciones, como estamos viendo que son ya demasiado individualizadas, van a dejar también en el limbo todas estas capacitaciones genéricas de temas de la ley antilavado, donde, bueno, en un mismo curso, en un mismo evento, en una misma conferencia, te asiste tanto un vendedor de autos, un desarrollador inmobiliario o un notario. Ahora tendríamos que estar especializándonos ya sea por materias, eso tendrá que definir las reglas, o tendrá inclusive que ver si no requieren que los esquemas de capacitación sean para atender la implementación de los esquemas específicos que operen en cada una de las unidades económicas que opera un sujeto obligado. Esto es que sean programas de capacitación específicamente dirigidos y enfocados y diseñados para el cumplimiento de los manuales que al final del día van a acabar siendo los instrumentos de operación al interior de cada una de los sujetos obligados, que va a ser su parámetro normativo para poder cumplir con un esquema de prevención. Entonces, aquí está igualmente un tema de mucho cuidado. Y el otro tema importante es en relación con las auditorías que comentamos. ¿Quién va a ser la autoridad para poder determinar
quiénes son ahora sí que los auditores profesionales que van a poder practicar las auditorías en materia de cumplimiento a que alude la fracción 11 del artículo 18. Porque obviamente lo primero que deberán de determinar es que quien implemente un esquema de prevención, por lógica, no debería de ser, por un impedimento técnico en materia de auditoría, no podría ser quien audite el cumplimiento. Y por tanto, si tienes un asesor en materia de cumplimiento, tendrás que tener un auditor diverso para que haga las auditorías. Esto es un tema delicado porque tiene que ser muy bien abordado, muy bien establecido y sobre todo muy puntualmente determinado quién y bajo qué condiciones podrá realizar las funciones de auditoría que establece este nuevo artículo 18, bueno, esta nueva parte del artículo 18, cuya vigencia está supeditada a la emisión de estas disposiciones de carácter general que la autoridad simple y sencillamente ha omitido ya en esta semana, no las publicó hoy en la mañana y hasta donde me informan tampoco ha sido publicada una edición vespertina donde suelen publicar este tipo de disposiciones. Al no haber esto, seguimos en la incertidumbre y los invito a que actúen prudencialmente, cumplan con cumplan con la ley, con la intención y con la prudencia suficiente de llevar al extremo el cumplimiento para que se disminuya los riesgos que podría estar implicando esta situación, estas condiciones de incertidumbre, de falta de certeza en cuanto al contenido y alcance de las obligaciones que ya están en vigor por parte de la autoridad. Cumplan con criterios prudenciales, cualquier situación, estamos a sus órdenes, ya saben, en www.spetzen.mx, pueden seguirme en mis redes, donde me van a encontrar como Ramón Cabrera, o doctor Ramón Cabrera, me van a encontrar en LinkedIn, me pueden encontrar en Facebook, y ahí podemos contactar para llevar a cabo cualquier consulta. Muchas gracias por su atención, descansen, gran fin de semana.